Un viejo adagio que siempre se cumple dice lo siguiente: la fama siempre resulta efímera más cuando pretende ser intocable. Este caso se repite una y otra vez, con los especímenes de los medios de comunicación tradicionales y también con ciertos famosos que se agrandaron de alguna forma en los escenarios o en su defecto, como en este caso, arriba del ring. El caso de Alberto del Río es uno de los muchos desagradables, infames y hasta mórbidos que se dan con aquellos que tienen en su poder la cartera y sobre todo la fuerza para humillar a los demás. El prototipo del sujeto que es malo, que es luchador y que termina por destruir a su familia a base de golpes y de humillaciones verbales. Así, este sujeto que adquirió mucha fama por ser un luchador que en los años 2005 y 2015 tuvo sus mejores momentos y hoy simplemente yace allí, detenido y señalado por violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué lo llevó a terminar casi con su carrera o con lo que quedaba de ella? Veamos. Tú estás ahora en Los Expulsados y aquí te divertirás, te lo aseguro. Alberto del Río, mejor conocido en los bajos mundillos de la lucha libre como El Patrón, quien es un tipo que entre los años 2005 y 2015 se hizo muy famoso por pertenecer a la dinastía de las máscaras. O sea, del Río es sobrino del legendario luchador Mil Máscaras, Aarón Rodríguez Arellano, quien formó una gran dinastía familiar en la lucha libre. Todos ellos oriundos de San Luis Potosí. Mil Máscaras es el hermano de Dos Caras, José Luis Rodríguez Arellano, papá del Patrón, quien junto a su otro hermano, el famoso Psicodélico, formaron a esta legendaria familia de luchadores, la cual se hizo muy famosa por tener un tabernáculo en la élite de este deporte. Y por ende, los hijos de estos luchadores también siguieron los pasos y sobre todo le dieron vida a la empresa familiar. Allí es donde entra Alberto del Río, el cual tiene como nombre real el de José Alberto Rodríguez Chucuán, quien desarrollaría cierto talento en las artes de lucha y marciales mixtas, llevando en primera instancia el nombre de Dos Caras Jr., laborando para la empresa AAA por allá de los años 2000, donde hizo su debut. Hay que recordar que una cosa sí se le puede aplaudir a la familia Rodríguez Arellano, y más que nada a Alberto del Río, pues él tiene el título de la carrera de arquitectura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, hay que cuidar el negocio familiar, que iba enfocado a ganar dinero fácil por la estela de fama que tiene su familia dentro del gremio. Eso, más el trabajo de gimnasio, la práctica de la lucha libre y la lucha grecorromana, hizo que Dos Caras Jr. llegara al epicentro de su carrera como luchador enmascarado en la categoría de novatos, siendo que en la AAA se daría a conocer al grado de hacerse muy famoso no solo por su estilo de lucha que practicaba, sino por el físico imponente que tenía con sus más de 1,90 metros de estatura y más de 90 kilogramos de peso. Siendo que en 2006, y luego de ganarse el apoyo y el cariño del público, firmó un contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre en 2005, peleando la Copa de los Juniors, donde en su primera participación cayó con el Dr. Wagner Jr., formando con él una rivalidad interesante en el Pancracio, ya que años más tarde y tras la evolución de su técnica y físico, deseaba competir por los pesos pesados, contra uno de los mejores del momento, Universo 2000, entre 2007 y 2008. Allí es donde estalló en la fama, pues por debajo del agua Dos Caras Jr. estaba gestando un golpe al consejo, firmar un contrato con la WWE llegando a SmackDown, y donde aparecería sin máscara. Por cuestiones de contrato y también por marketing, debido a que Vince McMahon estaba buscando un luchador latino con un físico imponente, pero que supiera mostrar sus rasgos físicos faciales. O sea, necesitaba que capturara al público por sus señas, su forma de mover los ojos, fruncir la frente, las cejas. Vaya, necesitaban un actor que luchara. Fue así como por 2 años, de 2008 a 2010, y sin faltar al contrato con el Consejo, Del Río aparecería sin máscara en las luchas gringas. Su etapa de prueba la había pasado primero bajo el nombre de Caras, luego Alberto Banderas, hasta que ya,
con una buena base de público latino y gringo y con una fama exorbitante. Dos Caras Jr. se convertiría en lo que hoy es Alberto del Río, llegando incluso a ganar el campeonato gringo entre 2011 y 2012 ante CM Punk, quedándose 2 años más, donde buscaría ganar el peso pesado de la WWE, antes de salir en 2014 por violencia con un empleado de la empresa. En esas 2 ocasiones que ganó, lo hizo ante Big Show y ante Dolph Ziggler. Del Río regresaría a la AAA por un año como estelar, ganando alrededor de 300 a 500 mil pesos por fin de semana. De hecho, en una entrevista, Del Río dijo lo siguiente, comparando a las empresas de lucha en las que ha trabajado con respecto al salario. Allá en WWE se te paga, tienes un salario y es lo que vas a ganar anualmente. El mínimo es de $350,000 hasta 4, 5 o 10 millones de dólares. Y luches o no luches, lo vas a ganar. Acá, no luchas, no hay lana. Vivo muy bien, soy el que mejor gana y no es lo mismo que antes, pero soy feliz. Según algunos reportes, el patrimonio de Del Río en estos momentos ronda los $2 millones, muy poco con respecto a otros famosos deportistas, que mueven mucho dinero arriba de los 200 millones de verdes. Pero aún así, Del Río es uno de los más famosos en su área. Alberto del Río había encontrado una mina de oro en la lucha y había cargado muy bien con el legado de su familia, e incluso había cuidado la máscara que heredó de su padre. También descubrió que no necesitaba ser una figura a la sombra de ellos y que el personaje que pudo crear gracias a los gringos le abrieron la puerta del negocio. Pero lejos de eso, le ayudaron a formarse una personalidad y una identidad. Su carrera estaba por los cielos cuando justamente las luchas gringas le habían ganado terreno en el 2010 a las mexicanas. Sin embargo, el peso de la fama, el dinero, la popularidad siempre cobra facturas muy costosas. De hecho, su último hit fueron los 750,000 pesos que ganó en el Royal Ring, en la pelea que tuvo con Chuy Almada, quien lo terminó exhibiendo y humillando en esa pelea de box. Alberto del Río, lejos de ser un luchador, es un personaje que daba rating a los programas de revista, como cuando participó en la Granja VIP de TV Azteca, e incluso hizo algunas puestas en escena en Venga la Alegría, donde armó un zafarrancho montado en el estudio. Alberto del Río es un buen actor, pero detrás de él se esconde una persona sombría, ciertamente peligrosa. Al menos así lo indica parte de la carpeta de investigación que hoy lo tiene en el penal a pila. Pero para allá iremos más adelante. El punto aquí es el mismo de siempre. Una cosa es que estos personajes sean ídolos de las multitudes, que sean personas que estén dentro del foco de los medios y hagan shows, donde la mayoría de lo que pregonan es ficción, que son personajes de los espectáculos y que su tirada sea vender morbo. Esa es una cosa, pero la otra es caer en la realidad. Por ejemplo, ya habíamos hablado hace meses de Omar Bravo, de cómo se aprovechaba de las muchachas menores de edad. A la fecha sigue en el bote, en prisión preventiva, en Puente Grande. En sus audiencias no pudo justificar sus acciones ni tampoco su inocencia. Al contrario, sus abogados tuvieron más oportunidades para que sus dichos lo salvaran del bote. Al inicio pocos lo creían, el que haya violentado a una mujer. Sin embargo, había cualquier clase de pruebas en su contra. Y si bien muchas veces esto es un albur, porque se ha comprobado que en otras ocasiones suele ser chantaje de las mujeres, en la mayoría de los casos, los héroes populares terminan siendo unos auténticos demonios en la vida real. Algo similar le está pasando a Eric el Terrible Morales, video que ya hicimos hace semanas donde fue vinculado a proceso por aprovecharse de su secretaria. Lo dejaremos en la descripción si no lo has visto aún. Ahora el exboxeador le toca reunir las pruebas para comprobar su inocencia. No obstante, su situación es turbia, pues hay varias pruebas en su contra, lo cual lo dejan muy mal parado. Ahora, esto mismo le está sucediendo al patrón. El problema aquí es que cuando llegaron los servicios de emergencias y policías, estos captaron las escenas en vivo. O sea, llegaron en el momento preciso, donde el patrón estaba agarrando de saco de box a su esposa. Y aquí es donde viene una moraleja muy grande que dice lo siguiente: ni el dinero ni la fama podrá borrar al monstruo que llevas dentro. Al contrario, esos 2 puntos son como gasolina en una llamarada, siendo esta la triste realidad
de un tipo de deportistas y personajes populares de la televisión del ayer. Fue así como el 6 de abril, una llamada al 911 por parte de la señora Mari Carmen Rodríguez Lucero, quien muerta de miedo había pedido auxilio porque su esposo estaba vuelto loco destruyendo todo lo que había a su alrededor y aventándole cosas. Le decía que no tenía permiso de salir con nadie y que según él ya la había visto tratando de coquetear con otras personas. En ese momento Alberto ya la había tocado, pues en el rostro de Mari Carmen las huellas de su marido ya se veían y sus brazos estaban marcados por la ira de este. Por eso, no le quedó más que llamar a la policía entre su llanto y la impotencia de no poder defenderse contra tremendo tipo que se había transformado en el mismo demonio. Lo peor de todo es que estoy seguro que en este punto del video habrá personas que dirán que no es cierto, que es otra mujer que le quiere sacar dinero, que le quieren hacer mala fama y que solo lo quieren chantajear. Ese es el problema del fanatismo y la idolatría de este tipo de personajes. Mucha gente opina sin saber y, cegados por sus ídolos de papel, empiezan a justificar la violencia. Lo que pocos saben es que cuando llegó la policía al lugar, lo terminaron descubriendo. Si estaba maltratando a su cónyuge y es en la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, la cual lo decía todo. Sabía lo que había hecho y que ahora emprendería una batalla jurídica contra su esposa o lo que queda de su esposa. El problema es que según algunos reportes, esto no era la primera vez. Alberto del Río era muy celoso con ella y cuando él salía, la mujer debía quedarse en casa a esperarlo. Ella no podía salir con sus amigos porque ella hacía eso y estaba condenándose para siempre. Según los reportes, el detonante fue ese, los celos, pues según el luchador, ella le estaba poniendo el cuerno con un ex integrante de Exatlón llamado Dan Ayola, pues ella y el ciclista coincidían en varios eventos deportivos, más que nada de ciclismo, por lo que según el luchador estaba generando un ambiente de inseguridad dentro de la relación, lo que habría detonado todo. Pero deje usted eso. Vamos a suponer que así fueron las cosas, y es entendible que las personas sientan celos cuando se vean traicionadas, pero en realidad jamás puedes cruzar la línea de una discusión verbal a los golpes, como en este caso. Es allí donde está el error, y donde Alberto tuvo que pagar el precio. Según los reportes, esa es una de las versiones que se manejan sobre el detonante del conflicto, lo cual llevó al luchador a pasar unas noches en el penal de San Luis Potosí, en lo que se terminan de integrar las carpetas para la audiencia de este 9 de abril. Pero deje usted eso, el problema sigue, porque la señora Mari Carmen Lucero está decidida con su abogado tratando de que la fiscalía cambie el delito, que pase de violencia intrafamiliar a tentativa de feminicidio, cargo con el que se le juzgó al Fofo Márquez hace más de un año, recordando que el Fofo quiso una tregua con la víctima, pero ella nunca se la dio. Nunca le otorgó el perdón, que era lo único que necesitaba Márquez para salir de prisión. Ahora, el abogado de Mari Carmen está tratando de que con las pruebas que se tienen, Alberto del Río siga procesado como un violentador que trató de mandarla al inframundo. Si el abogado logra que la fiscalía cambie la tipificación del delito, Del Río estará perdido. Pero espere que lo que se viene se pone cada vez peor con el luchador y que podría ser el escándalo del año. Por ahora se prevé que Del Río sortee la cárcel debido a que la salida sería una multa por reparación del daño con más de 1 millón de pesos. Yo aprovecho para preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal para que sigamos subiendo esta clase de contenidos? Deja tu clic y disfruta de los contenidos de los expulsados. Hasta ahora, las averiguaciones sobre el posible delito siguen en marcha, y lo peor de todo para él es que tiene un historial muy oscuro. Si nos remontamos a sus exparejas y a las mujeres que lo conocieron, todas pasaron por algo similar. El tipo es celoso y violento. Por ejemplo, en mayo del 2020, Reina Quintero lo denunció en San Antonio, Texas, pues había presentado las pruebas en flagrancia del maltrato que recibió.
Alberto del Río había conocido a Reina, anduvo saliendo con ella, pero según la maltrataba cuando ya era en un matrimonio. Sin embargo, una vez en su auto empezó a pasarse de macho, la secuestró y además amenazó al hijo de Reina con abandonarlo en la carretera si se ponía a llorar después de que viera cómo este sujeto se aprovechaba de su mamá. De hecho, este caso estuvo muy turbio, debido a que bajo las pruebas presentadas, y además del daño físico que le causó, Reina se fue a un juicio donde tuvieron que llegar a un acuerdo de $50,000 de multa, y que él se alejara de ella para siempre. Reina había declarado que entre el 3 y el 4 de mayo de ese año, Del Río la había sometido con las cuerdas de un guante de box, y además se había aprovechado todo el día de ello. Luego había destruido su celular y su laptop. Al final, en diciembre del 21, Reina desistió argumentando que había mentido en las acusaciones. El caso fue desestimado y Del Río terminaba libre. Sin embargo, solo falta voltear a ver años más atrás, por allá del 2017, donde Alberto del Río estaba viviendo con la luchadora Paige, con quien tuvo varios altercados. Uno muy marcado en el aeropuerto de Orlando, donde a la vista del público estaban forcejeando, pero su relación, además de tóxica, Alberto fue detenido por disturbio doméstico. Y luego en 2018, Paige lo volvió a denunciar a la policía, argumentando maltrato físico intrafamiliar. Al final, solo detuvieron a Del Río, pero el caso no prosperó, porque Paige ya no quiso seguir con eso, solo pidió que la dejara de molestar para siempre. En declaraciones, después del incidente, Alberto del Río dijo lo siguiente: "Las personas que me quisieron hacer daño se han quedado atrás. Di la vuelta a la página. No puedo vivir con rencor. No tengo el mínimo interés de contraatacarlos, ni siquiera a mi expareja, la luchadora Paige. Es más, si yo quisiera, en mis manos tengo el poder de dejarla sin trabajo en 2 segundos. Saco a la luz uno de sus videos de violencia doméstica y no vuelve a trabajar". Aún así, Alberto del Río tiene un largo historial, no solo con mujeres, sino con personal del staff de la WWE en 2014, donde se peleó porque le habían hecho comentarios racistas. En 2020 fue suspendido en la AAA por aventarle una silla a un aficionado, además de tener varios altercados en televisión, donde la mayoría han sido montados. Ahora, José Antonio Rodríguez Chucuán, el cual es un hombre real, enfrentará el peor caso de su vida. Su aún esposa desea que el delito se reclasifique en tentativa de feminicidio, y cuando esto pasa es porque en realidad hay pruebas suficientes para hundirlo. Pero también esto se presta para subir de precio una posible multa. De ser así, este podría ser el final del patrón, un tipo mamón gandalla, con un negro historial de violencia, nada nuevo para un tipo que se sentía poderoso y que además de cumplirse lo de tentativa, pasaría en el bote, entre 9 y 25 años de prisión en el penal de San Luis. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente le hizo daño a su esposa? ¿O solo lo están ocupando como carnada para bajarle dinero? ¿Qué hubiera pasado si realmente va más allá con su esposa? ¿Sus fanáticos lo estarían defendiendo o estarían pidiendo por qué la policía no hizo nada para detenerlo a tiempo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.